Queremos entrar rápidamente en una palabra que creo en mi corazón. Dios tiene para su iglesia, tiene para su pueblo. Hoy estamos en un tiempo de celebración especial. Hoy es un día que recordamos, porque fue justo el principio de la semana en el padecimiento de Jesucristo. Primero entra triunfantemente hacia Jerusalén, dando testimonio de su deidad y de otras cosas que estaremos tocando durante este tiempo. Pero además fue un tiempo de sufrimiento, donde fue perseguido, donde esos vítores fueron transformados justamente en vituperios. Pasó de vítore a vituperio, pasó de un momento alegre del pueblo, de euforia, a un momento de tristeza, de condenación por aquellos que acusaban a Jesucristo. Fue un tiempo donde el maltrato fue característica del tiempo, porque Jesús fue acusado injustamente. Lo llevaron frente a Pilato. Pilato, tratando de quitar toda atención de sí, al escuchar la presión del pueblo, mandó golpear a Jesús 40 menos 1, que fueron 39 azotes. Y aquellos que entienden de todas estas cosas, los teólogos dicen que no fue cualquier castigo, no fue como cualquier ladrón. Al contrario, algunos refieren que fue por lo menos 10 veces más intenso el castigo sobre Jesucristo, porque fue un momento donde primero lo llevan de una cúspide y luego lo ponen en una situación. Imagínense ese momento emocional, psicológico, que afecta sin duda el corazón de todo ser humano. Jesús lo llevó en esa dimensión. Mientras él esperaba el castigo, la acusación y demás, fue encerrado. Si usted conoce las cárceles de entonces, eran más como cisternas con mucha humedad, con cero vidrio, cero aire que corría por las ventanas. Era una cisterna tapada con una tabla en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones incluso utilizaban una piedra para dejar totalmente oscuro. Todo ese vaivén y todo ese contraste de situaciones se generó dentro de la vida de Jesucristo. Por eso no fue cualquier cosa lo que Jesús pagó a favor de nosotros. Por eso es un tiempo de celebración. Por eso reconocemos su entrada triunfal, porque Jesús estaba atestiguando y dando testimonio de su reino que venía a revelarse en la tierra. Por eso nosotros decimos gloria a Dios. Por eso levantamos nuestras manos. Por eso lo reconocemos no como un punto de tradición para la iglesia. Es mucho más que tradición. Es el recordatorio de que si hoy gozamos de libertad, es porque aquel que el Hijo nos ha hecho libre, somos libres en verdad, porque Él sigue vivo, Él sigue reinando y Él sigue mostrando su soberanía y su poder en medio de cualquier situación. A su nombre, aleluya. Qué maravilla de Dios. Pero hay varios elementos que nosotros encontramos dentro de este pasaje que a continuación voy a leer, y que lo encontramos en los evangelios. Mateo capítulo 21. Hoy he dado como título a este mensaje: más que burro, prendas y ramas. ¿Qué tal, Porque todo se celebró tirando ramas por ahí, algunos despojándose de sus prendas de vestir, poniéndolas a los pies de Jesucristo. Pero fue más que burro, fue más que prendas y fue más que ramas. Y dice Mateo capítulo 21, partiendo del verso 4 hacia el 5 y luego más adelante del 6 hacia el 11. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Verso 6. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David.
Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. En medio de todas las cuestiones que se generaron en ese tiempo, Dios estaba dando un mensaje a través de su Hijo muy pertinente. Los vítores eran parte de las cosas que se originaron en el tiempo donde Jesús ministraba. Si algo movía a la multitud a gritar Hosana al Hijo de David, era justamente la experiencia que habían tenido con el Hijo de David. La gran mayoría de los que en ese momento se presentaban no eran acarreados como en algunos casos. La gente que se presentaba en ese momento delante de Jesús eran gente que se automotivaban por la experiencia con Jesús. Eso significa que usted y yo estamos aquí no porque alguien nos trajo meramente, pero estamos aquí porque en nuestro corazón hay gozo que se ha producido por nuestra experiencia en Jesucristo. Si todos gritamos gloria a Dios, no es porque yo le digo grite gloria a Dios, es porque hay gozo en el corazón, es porque Jesús se ha revelado a su vida, es porque Él ha mostrado su misericordia, es porque Él ha mostrado que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, es porque Él ha hecho milagros, prodigios y maravillas, y lo sigue haciendo. La gente que gritaba vítores seguramente eran aquellos cojos que en algún momento eran menosprecio de la sociedad, pero cuando Jesús llegó a sus vidas dejaron de ser menosprecio, porque Él pudo entender que eran perlas de gran valor que estaba rescatando para la gloria de su nombre y por la eternidad. ¡A su nombre! ¡Qué maravilla! Por eso que no se acabe el gozo, mi hermano. Que no se acabe el ánimo, que sigamos en el entusiasmo, en la alegría, que a pesar de las dificultades podamos levantar nuestra voz y gritar alabanzas al Rey. No se olvide cómo el Señor lo encontró, de dónde lo rescató, los milagros que ha hecho, las cosas que Él ha proyectado en su vida. Que nada impida que usted pueda gritar vítores al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Si dice aleluya y gloria a Dios, yo no me enojo, al contrario, me motivo, me inspira a ver una iglesia que se prende en fuego al reconocer la soberanía de Dios. Pero lo segundo que encontramos, además de la experiencia que la gente tuvo con Jesús, fue el hecho de que la entrada de Jesús tenía una intención muy particular. Los versos 4 y 5, usted lo puede ver por ahí, fueron profetizados del tiempo de Zacarías. Si usted va a Zacarías 9:9, se va a encontrar una declaración importante del profeta que dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene. El Señor estaba trayendo a la memoria en su entrada lo que se había profetizado muchos años atrás. Él quería que el pueblo se diera cuenta, junto con los acusadores que en su puesto conocían las Escrituras, recordaran que este era un hecho profetizado, anticipado por el mismo Dios a través de los profetas. Que no lo perdieran de vista. Él quería que lo tuvieran presente, que los judíos pudieran entender y pudieran ver al Mesías, que comúnmente ya era llamado Hijo de David. Mis hermanos, si hay algo que en este tiempo necesitamos mantener vigente, es que lo que estamos viviendo no es lo que nos inventamos hace algunos años atrás. Ha sido el corazón de Dios desde siempre y lo ha anticipado. Vivimos en tiempos y momentos proféticos porque las profecías se están cumpliendo.
El momento de Jesucristo en su entrada era una profecía cumplida y siguen cumpliéndose al siglo XXI. Todo lo anticipado por Dios es parte de un plan perfecto que nos permite dimensionar nuestra capacidad como creyentes hacia la eternidad en su presencia. Por eso celebrar la entrada triunfal de Jesucristo es recordar primero la obra maravillosa, segundo la profecía de gracia que hoy, siglo XXI, en esta generación sigue vigente para todo aquel que crea en Él. Aleluya. Shabakanda Rabasaya. Que no perdamos de vista, sigamos con la intención. Dios, ante los ojos de todos, quería declarar que Él era el Mesías y que el tiempo se estaba cumpliendo. No era una entrada así como de algún artista que nada más para hacer show. No, hasta en la entrada el Señor tenía mensaje. Hasta en la entrada el Señor estaba trayendo a la luz del corazón y del espíritu lo que había sido declarado en tiempos anteriores. Jesús declaraba su mesianismo y el cumplimiento de las escrituras en ese tiempo. Una entrada significante, una entrada con intención. Al Señor lo menos que quería era que lo estuvieran victoriando. Al contrario, si algo caracterizaba al Señor Jesucristo era su humildad. Incluso algunos de los que sanó les dijo: no le digas a nadie. Bueno, utilizó psicología inversa. Es como ve y dile a todos, ¿verdad? Porque ninguno se cayó. Al cojo lo sanó y fue y se metió al templo de la Hermosa y empezó a brincar y a saltar, y pues no tuvo más que decirle que Jesús me sanó. Al endemoniado le dijo: vete a tu casa y diles lo que sucedió. Pero a otros tantos le dijo: no le digas, y les dijo todo. Porque el Señor vivía en ese principio de humildad. Y ustedes lo verán, porque su entrada triunfal marcaba también su carácter. Si ustedes notan, y lo vamos a ver más adelante, la intención de Jesús para aproximarse hacia la ciudad era una intención específica de paz y de amor, no de autoalabanza. Dios no buscaba autogloria, aunque la tenía y la tiene, pero Él solamente quería traer gloria al Padre y al reconocimiento de su plan perfecto. Pero entraba aproximándose a la ciudad con un mensaje de paz y un mensaje de amor. Mis hermanos, hoy nuestro espíritu como hijos de Dios, hoy nuestro espíritu como iglesia es proyectar la realidad de Jesucristo. Si hay algo que tenemos que proclamar en este tiempo, es el amor, la paz, la gracia de Jesucristo. No es autotraer gloria. Lamento que en estos tiempos a veces algunos confunden y piensan que los dones del Espíritu, que producen efectos importantes en lo sobrenatural, se convierten en un punto de gloria personal. Pero Jesús jamás intentó eso. Su entrada triunfal era marcar un principio de carácter, de humildad y de gracia, que proyectara la paz y el amor que sobrepasa todo entendimiento del Padre que habita en los cielos. ¡Qué maravilla de Dios! Y hasta el tiempo presente Dios sigue proyectando el mismo mensaje. Él te ama, Él te ama, y Él quiere que tengas paz como en ningún otro tiempo has tenido paz. Que ninguna situación de la vida vengan a perturbar la capacidad de Dios para que puedas vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que tengas presente que su amor no tiene reserva, que su amor se extiende a pesar de tus infidelidades. Porque aunque tú y yo seamos infieles, Dios seguirá siendo fiel. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Su entrada, en la forma en que Jesús la manifestó, fue una entrada de un carácter de su monarquía en humildad. Dios era, sí, el rey. Jesús era el rey de paz. Jesús era el rey en humildad. Muchas de las ocasiones cuando alguien utilizaba
un pollino o un burro para entrar a una ciudad, sobre todo cuando se trataba de los gobernantes o de los líderes importantes. Muchas veces lo hacían justamente en un pollino, lo hacían en un burro para proyectar esos tiempos de paz. No era casualidad que Jesús mandó pedir un burro. El burro representaba el carácter humilde de Jesucristo y su intención de traer paz a Jerusalén. Hasta el burro tenía significado. Algunos pensaban que el burro era porque no había otro medio de transporte. No, sí había caballos, pero el burro representaba el carácter de la monarquía de Jesús, que no pretendía ser servido, sino entender que Él venía a servir al pueblo y a traer paz. Esa es la intención de la entrada del Señor a Jerusalén. Por otro lado, el burro también representaba la capacidad de Dios de ejercer control sobre todos los aspectos de la vida y aún sobre la naturaleza. Porque en el tiempo de Jesús los burros no eran como que animales domesticados. Los burros eran tercos y todavía. Los burros eran animales que tenían el carácter en sí mismo. Así, hacían lo que querían y todavía y como querían. Pero cuando Jesús entró montado sobre él, marcó ese principio de control sobre cada aspecto de la vida y aún sobre la naturaleza. Ay, mi hermano, eso usted lo debe tener con un grito, gritando aleluya y gloria a Dios, porque gracias a Dios que nada controla a Jesús más que Él ejerce control sobre todas las cosas. Porque si fuera así, ninguno de nosotros tuviera respuesta para salir de ninguna situación o problema. Él sigue ejerciendo control sobre todos los detalles de la vida. Él tiene control de sus problemas. Él tiene control de sus momentos de aflicción. Él tiene control sobre sus enfermedades. Él tiene control sobre las situaciones adversas. Él tiene control sobre lo que usted dice ya no hay control, ya no hay forma de remediarlo. Él sigue en control. Y aún los aspectos de la naturaleza que el mundo se ha encargado de decir no tienen más remedio, vamos de mal en peor, cuando todo se torna a la autoridad, a la fuerza, al poder y a la soberanía del Rey de Reyes, todo tiene control a su nombre. Shamakaya Babasaya. Hay un salmo que esta mañana yo compartía con los chicos antes de que entraran aquí a la alabanza. Salmo 44. Y dice este salmo, escuche: oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos. Nuestros antepasados nos han contado todo lo que hiciste en su época, hace mucho tiempo atrás. Con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a nuestros enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes le dieron la victoria. Fueron con tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron, porque los amabas. Él tiene control. Pero eso no es todo. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Ese es el Dios que ejerce control sobre todo. Ese es el Dios que entró triunfante, Jesús de Nazaret, para decirle al mundo: yo controlo todos los designios de la vida.
Si había algo en el corazón de él, era mostrar control sobre las cosas. ¿Qué fue la reacción de la gente? La reacción de la gente ante, quizá algunos entendiendo y conociendo el mensaje, fue prender delante de Jesús no cualquier prenda. Eran prendas dignas del rey. No cualquier rama de árbol, pero eran árboles específicos diseñados para dar reconocimiento a las autoridades. Y la reacción del pueblo y de la multitud fue correr y hacerse de esos elementos específicos que pudieran manifestar su reconocimiento de la gloria de Jesucristo. Hay elementos en nuestra vida, mi hermano, que Dios ha puesto en ellos, que no son para autorreconocimiento, son para reconocimiento del Rey. Hay prendas en nuestra vida que son caracterizadas por los dones, las capacidades, las cosas que Dios ha puesto especiales en nosotros, no para que sea un motivo de autoorgullo, sino para que sean un motivo de reconocimiento, para que puedan ser puestas delante de los pies de Jesús, que cuando Jesús entre, se mueva, ejerza control sobre todo, nuestra reacción hacia esa realidad de Jesús sea de poder despojarnos de todas las cosas, dones, talentos, capacidades, recursos, para que el Rey de Reyes sea reconocido. ¿Qué cosas el Señor te ha dado? ¿Y cuánto lo has depositado delante de Él? ¿Qué cosas Dios te ha dado especiales en tu vida que aún sigues tomadas de ella y no has rendido a los pies de aquel que entra triunfante todos los días para dar misericordia, gracia y bendiciones a tu vida? Si aún estamos acogiéndonos a ellos y no dispuestos a ponerlos, hoy es el tiempo. Estamos en el momento oportuno que podemos, reconociendo la dignidad de Dios, ofrecerlo delante del Señor. ¿A qué cosas nos hemos aferrado? La entrada triunfal nos recuerda que no hay cosa a la que nosotros nos podamos aferrar, que no podamos rendir a los pies del Señor y reconocer su soberanía. Su entrada triunfal nos recuerda que hemos sido bendecidos por el Señor, que Él ha puesto cosas significativas en nosotros para la gloria de su nombre. Que cada vez que alguien reconozca alguna virtud en usted, no diga sí, lo sé, pero diga a Dios sea toda la gloria, el honor y la alabanza, porque Él es creador de mi vida y el que da todo don perfecto. Shamakonda Rabababasaya. Eso nos recuerda la entrada triunfal de Jesús. Ven, Señor Jesús. Maranata. Nos recuerda que los caminos fueron allanados, que los caminos fueron preparados. Cuando la gente reaccionó hacia la entrada de Jesús, además de reconocerle con lo mejor de sus prendas, allanaron el camino, tiraron ramas, tiraron hojas de árbol para que Jesús pudiera pasar sobre camino allanado, sobre camino preparado. Juan el Bautista reconocía que el estar antes de Jesucristo no era otra cosa sino allanar el camino. Si nosotros estamos en este tiempo y reconocemos la entrada de Jesucristo, es porque Dios nos está llamando a preparar el camino, a allanar el camino, a que todo lo que hay en medio sea removido, sea deshecho, para que aquellos que hacen valla alrededor también reconozcan que uno más grande está por pasar, que uno más grande está por venir, está por regresar, que uno más grande sigue en el asunto
instinto de poder transformar vidas. Allanemos el camino. Si somos motivados a predicar el evangelio de Jesucristo, aprovechar las oportunidades para publicar las buenas noticias, es porque es parte de nuestra función. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, allanar el camino para esta generación, allanar y preparar el camino para los que aún no conocen, y que cuando Jesús esté pasando puedan entender que es el Hijo de Dios, el Rey Altísimo, el soberano, el que transforma vidas, el que está pasando por ahí. Fue la reacción de la gente, fue el reconocimiento de ellos de poder verlo. ¿Cuál es nuestra función en este tiempo? Jesús lo hizo también para dejar en claro que Él es el centro de toda adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Tanto a los pseudo creyentes como a los verdaderos creyentes, como a los que no creían en nada, a los agnósticos, el Señor les dijo: yo soy el centro de toda adoración. Su entrada triunfal tenía significado. Su entrada triunfal marcaba los límites y los parámetros para poder levantar un reino de adoración cristocéntrico, donde Él no comparte su gloria con nadie. En el corazón no cabemos Dios, yo y alguien más. En el corazón solo cabe Él y después Él y solamente Él. Por eso, cuando recuerde la historia de la entrega triunfal, medite, piense y reconozca que Jesús es el centro de todo. El arrojo de las prendas, las ramas, representaban la honra y el reconocimiento de la monarquía del Señor, pero sobre todo representaban las bondades de su reino. Porque aunque el reino de Dios es el reino de Dios, grande, majestuoso, sublime, eterno, glorioso, rico, aún está dispuesto para nosotros. Aún listo para nosotros. Pero no olvidemos que el centro de todo es Jesús. Estoy cerrando este tiempo, hermanos, pero oro que en el corazón de cada uno de nosotros esté ardiendo esa flama, esté ardiendo ese sentir de decir: Señor, perdóname si no te he reconocido como tú mereces ser reconocido. Perdóname si no he rendido a tus pies todo lo que me has dado en gracia. Perdóname, Señor, si no te he hecho a ti el centro de mi adoración. Perdóname, Señor, si en este tiempo sigo negociando entre lo que el mundo ofrece y lo que tú ofreces, aunque no tiene ninguna comparación. Pero perdóname, Señor, si no he alcanzado a medir la grandeza de tu reino, si no he alcanzado a medir la humildad de tu reino, si no he alcanzado a medir la paz y el amor sobrenatural de tu reino. Perdóname, Señor, y ayúdame para que cuando yo vea tu gloria, para que cuando yo procure el mover de tu presencia, pueda levantar alabanzas a tu nombre, pueda levantar vítores a aquel que todo lo merece, y seas el centro de toda mi adoración. Shumakaya basita rababasaya. ¿Cómo vamos a recibir al Mesías? ¿Cómo será nuestra recepción del Mesías? Mis hermanos, tengan
tengamos presente la realidad de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Príncipe de paz. Jesús, el Dios eterno. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el sanador. Jesús, aquel que mostró amor eterno. Jesús, el Hijo del cual Dios tiene complacencia. Reconozcamos la realidad de Jesús. Acerquémonos al trono de su gracia. Si encontremos oportuno socorro, pero victoriemos aquel que es digno. Levantemos nuestra voz y que nadie calle nuestra boca. Exaltemos al Rey de Reyes. No tengamos miedo a aceptar sus condiciones. Sus condiciones son de cuidado, de cuidado hacia nosotros. Las condiciones de Dios no son para limitarnos. Si usted lee el libro de Éxodo hacia la parte final, Levítico, Deuteronomio, se dará cuenta que Dios dio al pueblo especificaciones sobre cómo conducirse en una y en tantas cosas. Pero nunca lo hizo para ejercer opresión sobre el pueblo. Gracias, hermano. Porque la intención de Jesucristo no era ejercer presión o opresión sobre el pueblo, pero era para que se pudieran mantener en un punto de distinción. El pueblo de Israel era reconocido entre los pueblos, primero porque decían y entendían que el Dios de Israel era el Dios de Israel, soberano y suficiente. Pero era un pueblo sano. Muchas de las cosas que se vierten a través de esos libros que recién le menciono eran especificaciones para conservarse en salud y en conexión con Dios. Y eso los distinguía. Era un pueblo longevo porque sus principios de obediencia los llevaban a la permanencia y a la perseverancia de una vida en salud. Si las condiciones de Dios para este tiempo son de santidad, no es por otra razón, sino para Él seguir revelando mayor gloria y que usted pueda distinguirse entre los billones y en ello encuentre una oportunidad para testificar del amor de Jesucristo. No tenga miedo a las condiciones. Que podamos levantar nuestras voces en alabanza y celebración sobre el reino revelado de Jesucristo. Que nuestras voces declaren que Jesucristo ha venido. Que nuestras voces declaren que Jesucristo está entre nosotros. Que nuestras voces declaren que el Espíritu de Jesús está en nosotros. Que nuestras voces declaren que no hay otro más grande. Que nuestras voces declaren que Él es el primero y el último. Que nuestras voces declaren que Él es el centro y el todo de nuestra vida. Que nuestros vítores no sean solo en momentos agradables, sino que nuestros vítores sean en momentos de cualquier índole, buenos, malos, inciertos. Que levantemos alabanzas al nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Porque Cristo es el centro de todo. Que no sea un domingo más de palmas. Que no sea un domingo más de palmas.
que sea una oportunidad de aprovechar para restaurar nuestra adoración genuina y humilde a aquel que todo lo merece. Que no vengamos a la iglesia para cumplir la tradición de la época, pero que vengamos a la iglesia para celebrar al que vive y vive para siempre.